estaremos hablando de uno de los temas más polémicos a lo largo de la historia dentro de la fe cristiana, el diezmo. ¿Será el diezmo una obligación? ¿Será para todos o solo para algunas personas? ¿Por qué no hay que darlo o por qué hay que darlo? ¿Y qué bendiciones implica esto? Si vamos al comienzo de la historia bíblica, hubo un personaje que fue el primero en diezmar. Este fue Abraham, quien le dio el diezmo de su botín de guerra a Melquisedec en acción de gratitud, quien era conocido en aquel tiempo como el sacerdote del Elohim Altísimo. Esto lo podemos ver en Génesis 14:20. Esta práctica no solamente se quedó aquí, sino que pasó de generación en generación de una manera oral, y después vemos al nieto de Abraham, Jacob, quien dijo a Dios en Génesis 28:22: y de todo lo que me des diezmar, te lo diezmaré. Vemos que no solo ellos diezmaban de sus recolectas agrícolas y de los animales que tenían, sino de todas sus posesiones. Se puede decir que este es el origen del diezmar dinero, práctica que se practica hoy en día en las iglesias o en otros lugares. Más adelante vemos en la ley o en la Torá que le fue dada al pueblo de Israel varios preceptos o mandamientos relacionados al diezmo, pero que solo incluía el diezmo de la recolecta agrícola y de los animales. Pero este diezmo era dado para la tribu de Leví su mantenimiento, debido a que estos trabajaban siempre en el santuario. Uno de los primeros diezmos conocidos en las escrituras se llama Maser Rishon. Este es el diezmo que el agricultor le debe dar a los levitas, y lo encontramos en Números 18, 20, 24, donde dice: y Yahweh dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. No se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Yahweh en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Más adelante encontramos otro diezmo, que es llamado en hebreo Terumat Maaser, ofrenda del Maaser o el diezmo de los diezmos. Este era dado por los levitas a los sacerdotes. Los levitas debían apartar el 10% de estos diezmos que le daba el pueblo para sus sacerdotes. Sí, escuchaste bien. Cuando venía el pueblo hebreo y le daban los diezmos a los levitas debían apartar el 10% de esto para dárselos a sus sacerdotes. Exactamente. Esto lo encontramos en Números 18:26, donde dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos para vuestra heredad, vosotros presentaréis a ellos en ofrenda merecida a Yahweh, el diezmo de los diezmos. También encontramos otro diezmo llamado Maaser Sheni, que esto quiere decir el segundo diezmo. En Deuteronomios capítulo 14 dice que hay un diezmo que hay que comerlo en Jerusalén por ser muy santo o redimirlo con dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vivía muy lejos de Jerusalén, podía vender estas frutas o alimentos, para así poder viajar y, ya estando en Jerusalén, usar este dinero para comprar comida, pero incrementando una quinta parte de su valor, y comer allí en Jerusalén con nuestras familias, pero siempre cuidando de invitar a un levita o a un sacerdote para comer. Esto lo encontramos en Deuteronomios 14, del 24 al 27, donde dice: y así el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Yahweh tu Elohim hubiera escogido para poner en él su nombre. Cuando Yahweh tu Elohim te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Yahweh tu Elohim, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tienen parte ni heredad contigo. También encontramos otro diezmo que es llamado Maaser Aní, el diezmo a los pobres. Este diezmo se daba una vez cada 3 años a los pobres, huérfanos, viudas y extranjeros. Esto lo encontramos en Deuteronomios 14, del 28 al 29, donde dice así:
Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Con todo esto podemos ver que no había ningún mandamiento que obligara a diezmar las posesiones de las personas o dinero, sino más bien solamente de productos agrícolas y animales, ya que esta era la economía en aquel momento. A pesar de que en aquella época tenían otras posesiones, en caso de que fueran vendidas no se le exigía diezmo. Tampoco el diezmo lo daba o lo debía pagar, mejor dicho, todo el mundo, sino los que se dedicaban a la agricultura y a los cuidados de los rebaños. Lo que nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Es el diezmo en dinero una obligación? Por una parte, vemos a Abraham y a Jacob dando diezmo de todo, pero por otro lado, es instituida la ley donde solo se daban el diezmo de los productos agrícolas y animales para el mantenimiento de los levitas, ya que ellos no trabajaban la tierra por dedicarse al funcionamiento del tabernáculo. El diezmo en sí, hoy en día, se da, pero es para hacer algo bueno, tener un gesto bueno. En el judaísmo se da el diezmo de dinero hoy en día, a pesar de que no hay un santuario. Pero esto es visto como un medio de justicia social para ayudar a los pobres y a los ministros religiosos, ya que muchos no trabajan debido a que se dedican a enseñar la Torá y se dedican a servir a otros dando de su tiempo y de su conocimiento. Pero quiero especificar que este diezmo no es una obligación ni es impuesto, se da de corazón sincero. Pero por supuesto, el pueblo hebreo o los judíos conocen las promesas de las bendiciones que acarrea. Podemos leer en Malaquías 3:10 que dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y os derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nosotros no somos nadie para probar a Elohim, porque Elohim no puede ser probado, pero solamente en esto, porque dice: y probadme ahora en esto, o sea, dándome a Yahweh, los diezmos. ¿Y qué dice? Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto quiere decir que es mejor dar que recibir, como dice las escrituras. Si tú das a una persona necesitada, el Padre te bendice. Quiero especificar que no todos tienen que dar el diezmo. Si eres una persona con problemas financieros o de bajos recursos, o si solo tienes pérdidas y no tienes por qué diezmar. Aunque sé que a pesar de esto uno quiere hacerlo para recibir la bendición que viene al dar, pero no es de carácter obligatorio. Si quieres diezmar, puedes diezmar de tu tiempo. O si hay algún hermano en necesidad, por ejemplo, alguien que necesita hacer un trabajo de electricidad y este puede valer $500, puedes hacerle tú, si tienes estos conocimientos, puedes hacer ese trabajo de electricidad y se puede decir que tú le estás diezmando de esos $500 porque se lo estás ahorrando. Esto es una manera de diezmar. También la cultura hebrea enseña de que si tú estás teniendo problemas del salario que tú tienes, ve apartando tu diezmo, pero para suplir o ser usado para suplir tus propias necesidades. O sea, cosas básicas y necesarias, o para instruirte más en Torah y crecer espiritualmente comprando un libro o cualquier cosa que necesites para aprender más. Estas son algunas maneras, pero quiero especificar nuevamente que el diezmo hoy en sí no es un mandamiento porque hasta ahora no hay levitas, no hay un santuario, no es como mandamiento. Se da de una manera espontánea, de un corazón sincero. Se da porque uno quiere bendecir a otra persona y se debe emplear siempre para bendecir personas necesitadas, ya sean hermanos en fe, ya sea que no. El único que se me ha mantenido ha sido eso, el diezmo del pobre. ¿Por qué hago este énfasis? Yo he estado en muchas iglesias y en alguna de ellas, no en todas, exigen este diezmo, pero lo exigen de que te juzgan y te miran mal cuando no lo das. Nunca te sientas mal por no poderlo dar, porque estamos viendo que bíblicamente no es un mandamiento instituido hoy en día. Uno lo da porque quiere. Siempre es bueno darlo, pero uno lo da porque quiere. En caso de que estés necesitado, no te sientas mal. Y si alguien te está juzgando por esto, no permitas que te juzguen, porque no es un mandamiento. No permitas que te juzguen. Y a ti que lo das, hoy en día han enseñado un evangelio de prosperidad en las iglesias.
Y te dicen, porque da y da y da para que recibas más y recibas más porque Dios te va a bendecir. Si tú lo das por lo que vas a recibir, te estoy diciendo que quizás lo más probable el Padre no te bendiga. Porque estás queriendo o estás dando este diezmo no con un corazón sincero, sino con un corazón egoísta, viendo lo que vas a recibir después. O sea, ten mucho cuidado con esto. Debes dar y bendecir de corazón. También vemos en las Escrituras que el Mesías mismo criticaba a los fariseos. Les decía sepulcros blanqueados, que habían fariseos que daban sus diezmos en el tabernáculo, pero no le suplían las necesidades a sus padres. Si tú tienes una persona o un familiar en necesidad, digo que puedes emplear estos diezmos para bendecirle. El Padre, eso le va a agradar más al Padre. Darle diezmo a una persona necesitada, ya sea de tu familia, sea otra persona. Muchas veces nos topamos con homeless. Yo he visto personas, inclusivemente creyentes, que ven un homeless y lo que hacen es que se ponen a hablar mal, porque mira este pobre vagabundo que no tiene para nada, y expresiones así peores he escuchado. Si tú ves a una persona en necesidad, ayúdala. Si no le puedes dar dinero porque piensas que tiene una adicción, ve a la tienda, a lo más cercano, cómprale comida y dásela. El Padre se va a agradar de este gesto. Así que te exhorto a hacer esto, a bendecir y ayudar a las personas que realmente necesitan. Personas. El Padre nos pone muchas personas en estado de necesidad, ya sea en estado de necesidad financiera, ya sea en estado que lo podemos ayudar de muchas maneras. En mi caso, hay personas que me han ayudado. Cuando yo me vine para acá, para Estados Unidos, no tenía lo suficiente. Y el Padre puso personas ideales y hermanos en fe para ayudarnos y bendecirnos, para trasladarnos de un lugar a otro cuando no teníamos transporte. Y esto ha sido de bendición tanto para ellos como para nosotros. Ellos no lo ven como un diezmo, pero sí, están diezmando porque están diezmando de su tiempo, más la gasolina que están usando para trasladarnos de un lugar a otro. Y el Padre los bendice por eso. Y así te invito a que seas un canal de bendiciones para otras vidas, para vidas que verdaderamente necesiten. Así que muchas gracias y bendiciones. Espero poder haberte aclarado alguna duda.